última exposición destinada para esta sesión, valga la redundancia. Entonces, sin mayor pérdida de tiempo, paso a dar la palabra al grupo expositor y hacia el final de la exposición vamos a puntualizar algunas cositas en cara ya a lo que nos toca como fin de semestre y lo que sería el examen final, ¿sí? Entonces, Ross, Ana, Geraldine, Mateo, si ya están listos, por favor, podemos comenzar. Súper. Gracias, Moni. Bueno, chicos, para comenzar todo esto, vamos a comenzar con un Menti, ¿ya? Antes que todo, vamos a comenzar con un Menti. Y después ya vamos a dar la introducción a lo que va a ser el tema y demás. Así que ya les hemos mandado el link al grupo de WhatsApp. Así que voy a compartir mi pantalla y les pido, por favor, que formemos una nube de palabras. Respondiendo a la pregunta es, ¿qué sabes o qué entiendes por discalculia? ¿Ya? Entonces les paso a compartir mi pantalla de este Menti. Y adelante, sí, hagámoslo rapidito para poder comenzar ya con lo que es la exposición en sí. Ros, perdón, ¿podrías mandar el link a este chat, por favor? Estoy desde mi compu, no desde el celu. Sí, claro. Ahorita. Ya. Vamos a dar un minutito más y después voy a comenzar a compartir mi pantalla y dar paso a que mi compañera comience con la exposición. Bueno, ya para no perder más tiempo, estas palabras nos van a ayudar como que a entrar y ya dar paso a lo que va a ser nuestra exposición, que va a ser la discalculia. Ojalá podamos concretar esos conocimientos que ustedes ya tienen respecto a esta y que podamos profundizar. Voy a dejar de compartir el Menti y voy a comenzar a compartir nuestra presentación. La voy a hacer presentación. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, como ya hemos comenzado con el Menti, le doy paso a que mi compañera pueda seguir con la exposición. Buenos días, Mónica. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la discalculia. Por favor, siguiente, Ros. Ya, les voy a decir la definición de discalculia. La definición es un trastorno específico del desarrollo de base biológica que afecta profundamente al aprendizaje de las capacidades aritméticas y matemáticas. Esto muchas veces se define como dislexia matemática. Esta patología es independiente al nivel de inteligencia del niño y también a los métodos pedagógicos empleados. La discalculia se centra en la dificultad de la capacidad de interpretación de los símbolos numéricos y de los conocimientos aritméticos como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. El niño que sufre discalculia es aquel que confunde los números y los signos y no consigue realizar cálculos mentales ni trabajar con abstracciones. Estos niños encuentran dificultades para cumplir los ejercicios académicos como tareas prácticas, como problemas o cálculos mentales. También el término discalculia se refiere a una dificultad persistente para aprender y comprender las matemáticas.
En los niños estos problemas se manifiestan en dificultades o aprendizajes de comprensión de conceptos numéricos y aritmética básica. Por lo tanto, la definición de discalculia sería la disfunción de las conexiones neuronales que procesan el lenguaje numérico, dificultando las funciones cerebrales que permiten el procesamiento y acceso de la información numérica. Siguiente, por favor. Les voy a hablar sobre las características. ¿Cuáles son las características generales de la discalculia? Siguiente, por favor. La anterior, por favor, perdón. Durante los años de preescolar, los niños en riesgo que experimentan futuros problemas, como en las matemáticas, muestran una comprensión tardía del significado de las palabras numéricas y de los números árabes. La prevalencia del trastorno de la discalculia en la población escolar oscila entre el 3 y 6%, siendo una distribución similar entre niños y niñas que están en la etapa preescolar. La dificultad en comprender el valor numérico según la ubicación, considerando que el valor se representa cada dígito, depende de la posición que ocupe la cifra. Siguiente, por favor. ¿Cómo afecta la discalculia al cerebro? La discalculia se presenta como una disfunción neuronal en el surco intraparietal del cerebro. A raíz de esta función se desarrolla un patrón de deterioro cognitivo. Siguiente, por favor. Y les voy a hablar sobre la atención focalizada. La atención focalizada es la habilidad relacionada con el patrón de deterioro cognitivo implicado también en la dislexia, que es el déficit estructural de esta red de conexiones neuronales que está relacionado también con la inhibición y afecta negativamente a la agilidad con la que el niño se desenvuelve en las tareas matemáticas. Luego, la atención dividida, esta habilidad es importante ya que permite atender a los estímulos de los mismos. Al mismo tiempo, los niños con discalculia presentan problemas para responder ágilmente a un determinado estímulo porque no son capaces de focalizar La memoria de trabajo, esta es una habilidad cognitiva, se refiere al almacenamiento temporal y a la capacidad de manipular información para realizar las tareas complejas. Siguiente, por favor. La memoria a corto plazo es la capacidad de poder retener en el cerebro una pequeña cantidad de información durante el periodo breve de tiempo. El déficit cerebral, explica la incapacidad de realizar tareas aritméticas, las dificultades que encuentran en la hora de ejecutar los cálculos matemáticos. Y por último, la habilidad de denominación, que implica la capacidad de recuperar una palabra o un número léxico y posteriormente expresar. Siguiente, por favor. Mateo. Perdón, antes de continuar, ¿podría complementar algo, por favor? Claro, por favor. Súper. Me voy a ir a las características. Es súper importante que entendamos bien las características de la discalculia, ya que estas características van a ser la base de que nos van a plasmar y podamos nosotros entender cuáles van a ser estas características. Más adelante igual mis compañeros les van a exponer cómo podemos identificar, pero sin embargo es necesario que sepamos cuáles son las características de la discalculia. Entre ellas están primeramente la dificultad en el cálculo mental y la comprensión de los conjuntos numéricos. Por otro lado, la dificultad de comprender el valor numérico según su ubicación. ¿Qué significa eso? Es que un niño, digamos, que padece discalculia no puede identificar cuál es la unidad, cuál es la decena, cuál es la centena, sino que para él, o la unidad de 1000, sino no los puede llegar a identificar y reconocerlos según su ubicación. Por otro lado, está la dificultad de comprender, recordar conceptos, reglas, fórmulas, secuencias matemáticas y hasta signos, por ejemplo, coma, más, menos y demás.
Por otro lado, dificultades para copiar un número o figuras geométricas. Puede haber dificultades tanto de solo copiar el número, teniendo nuestra plantilla, digamos, que él pueda ver y copiar, y más problema al reproducir esos números que ha aprendido, digamos, de memoria, ¿no? Por otro lado, comparar las diferencias de magnitud. ¿Esto qué significa? Poder relacionar cuál es mayor que y cuál es menor que, digamos, ¿no? Él no puede, él o ella, no puede comprender, digamos, que el 10 es mayor que el 5 o que el 3 es menor que el 10, ¿no? Entre esos, además que igual puede haber dificultad en identificar los números y pueden haber las inversiones. Ya las hemos visto anteriormente, las inversiones con Moni, pero dentro de la discalculia esta es igual una de las características que pueden llegar a presentar los niños o las niñas que tengan discalculia. Por ejemplo, confundir el 6 con el 9, y en esta se aplica también al 3 con el 8, ¿no? Que eso tal vez no lo hemos visto con Moni. Después, dificultad al leer, o sea, leer los números y sus distancias. Por ejemplo, digamos que un niño tiene 7 y 12. Entonces, él en vez de leer 7 y 12, lo puede leer como 712, ¿me entienden? Luego, por otro, igual, como explicó mi compañera más antes, la confusión de signos, como les dije, la suma, la resta, la multiplicación, la división, y también dificultad para entender esas cuestiones, como por ejemplo, lo que sería el peso, la dirección, el espacio y el tiempo. Y esto no solo va a afectar a la hora de resolver un problema matemático, sino que también afectaría al momento de entender mapas, o también al momento de identificar la hora, ¿no? Y bueno, igual puede tener otra característica, es que pueden haber dificultades al realizar conteo de atrás hacia adelante o de una manera sucesiva. Es decir que, por ejemplo, el niño puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si tú, sin ese previo conteo, tú le dices, a ver, ¿qué le anticipa al 10? Él no te va a poder decir 9. ¿O qué le sigue al 10? Él no te va a poder decir 11, ¿me entienden? Bueno, eso es lo que quería complementar a las características. Ahora sí le dejo a mi compañero con los tipos de discalculia. Gracias, Ros. Súper claro y muy importante la aclaración. Continuemos, por favor. Muy bien. Buenos días, Moni, chicos, Buen chicas. día, Mateo. Justamente de la mano de lo que hablaba Ros, entramos con los tipos de discalculia, ¿no? Y una de las clasificaciones que hay, que es creo que la más como que variada y que aporta bastante, es la de Koch, que él divide y clasifica en 6 tipos de discalculia, ¿no? Siguiente, por favor. La primera discalculia que él nombra es la léxica, que justamente es la que habla sobre la dificultad para leer símbolos matemáticos, ecuaciones o hasta números. Un ejemplo de esto puede ser que el niño, a la hora de estar haciendo un ejercicio matemático, no pueda reconocer ni poder leer bien los símbolos, ni los números, ni la operación tal cual. Es decir, ¿no? Si un niño con dificultad en una discalculia no va a poder leer en una operación de 2 más 2, o se le va a complicar el leer una operación de 2 más 2. Pasando con la segunda es la discalculia verbal. Esta discalculia es, como también mencionaba Ross, el problema de enumerar cantidades, símbolos y operaciones. Pero esta es de forma verbal, es decir, que el niño en un ejemplo no puede interpretar los problemas, o sea, no puede como dar respuesta verbalmente a estos problemas, tanto como tampoco puede enumerar las cifras y las cantidades que se le pueda pedir. La tercera discalculia que nos habla es la practognóstica, que es la dificultad para entender conceptos abstractos. Este sí es un poco más de meramente operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, comparando con operaciones matemáticas o descomponiendo cifras.
¿no? Entonces, es decir, otro ejemplo puede ser, no puede seguir una secuencia, ¿no? Del 2, después viene el 4, después viene el 6, después viene el 8. En ese sentido, el niño pues, le podría complicar ese tipo en ese tipo de situación. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con la cuarta, que él habla sobre la discalculia gráfica, que es cuando se produce problemas al escribir símbolos matemáticos, cifras o operaciones. En esta discalculia, él puede entender todo este tipo de símbolos, de cifras, operaciones, todo a su alrededor, pero a la hora de escribir, a la hora de plasmarlo en el papel, no va a poder cambiar o identificar estos problemas, ¿no? Uno de los ejemplos puede ser que el niño, al escribir símbolos y cifras matemáticos, cuando se le dicta una operación, pueden tener dificultades en una suma, por ejemplo, ¿no? En vez de ser 4 más 4, puede escribir 4 por 4, ¿no? Entonces ahí es donde se llega al problema. Después tenemos la discalculia ideodiagnóstica, que es el niño que trata que el niño es incapaz de realizar operaciones mentales sin usar los números o contar con los dedos. A esto se suma la dificultad para reconocer conceptos matemáticos. Uno de estos ejemplos puede ser, como dice, esta es muy clara, creo. A la hora de contar con los dedos, una suma matemática, ¿no? De 5 más 5, el niño no va a poder en su mente directamente, el niño o la niña no va a poder en su mente directamente poner el 10, ¿no? Sino tiene que usar sus dedos para contar 1, 2, 3, 4, 5, la otra mano, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? En ese sentido, ahí es la dificultad, donde no hay la rapidez, por así decirlo, mental para que el niño pueda contar y hacer operaciones matemáticas. Después nos toca la discalculia operacional. Esta es la dificultad para ejercer operaciones y cálculos tanto de forma escrita como verbal. Esto, aunque sea el niño o la niña capaz de poder entender todas las operaciones. Por ejemplo, en este sentido ya es donde nos plasmamos más a la hora de, por ejemplo, no sé, de estar en un examen, ¿no? Donde el niño ve la operación en el papel, pero no puede plasmar el resultado que ya tiene en su cabeza, ¿no? O sea, ya está el resultado en la cabeza, se puede confundir con ciertos números y cosas por el estilo, que eso que va a hacer que no se haga plasmar, que no pueda plasmar en el papel. Por último, la discalculia, para más o menos englobar todo esto siguiente, por favor. Hablamos de una de las discalculias más conocidas, tal vez, ¿no? En este sentido, es la discalculia del desarrollo. La discalculia del desarrollo es una dificultad en el aprendizaje de las habilidades aritméticas básicas. Perdón. Que esto impacta mucho en el rendimiento escolar y normalmente también en las actividades cotidianas, de la vida cotidiana, ¿no? La discalculia del desarrollo es muchos dicen que es un déficit intelectual o sensorial, pero esto no significa que tenga una falta de oportunidad del niño o la niña educativas o de un ambiente familiar adverso, que ahorita vamos a ir viendo este tipo de situaciones, ¿no? Es muy frecuente este tipo de discalculia es frecuente las otras dificultades de aprendizaje, perdón, ahí quería arreglar, ¿no? Esta no es tan frecuente como las otras, como la dislexia y demás, ¿no? Por otro lado, los estudiantes que tienen discalculia del desarrollo tienden a desarrollar una actitud negativa hacia el conteo y a la aritmética, que luego evoluciona hasta poder pasar a una ansiedad o una fobia. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos hacia las causas genéticas. En las causas genéticas se ha visto que
hay el reporte de algunos estudios que el segmento horizontal del surco intraparietal, el SHCIP, es la estructura que está involucrada en el proceso de todo lo que tiene que ver con los números, la tarea aritmética de numérica. Y aparte de estas, se han contemplado dos circuitos más. Uno es el giro angular izquierdo, que es la conexión con áreas perisilvianas que se encargan justamente de la manipulación verbal del número, y un sistema, y la segunda es un sistema parietal posterior, superior, que es la orientación atencional, espacial y no espacial, lo que hablaba justamente igual mis compañeras antes, que tiene que ver también la discalculia con este tipo de cosas, ¿no? Con no poder ordenar espacialmente los números. Por otro lado, este trastorno o esta dificultad de aprendizaje en sí no han sido identificados los genes responsables de esto, ¿no? Hay muchas investigaciones que tienen personas con síndromes genéticos, ¿no? Ya desde el nacimiento con discalculia. Que sí hay, según lo que estábamos leyendo, sí hay algunos reportes que dicen que hay en el cerebro funciones y estructuras que hacen que esta causa, o sea, la dislexia, perdón, la discalculia, sea un problema del aprendizaje. Pero como les mencionaba, todos los estudios van viendo más a justamente el segmento horizontal del surco intraparietal, con dos vías, que es el giro anular izquierdo y el sistema bilateral parietal del cerebro. Siguiente, por favor. Por otro lado, nos pasamos a las causas cognitivas. En las causas cognitivas tenemos dos modelos que son muy grandes. Uno es de McCloskey, que se llama el modelo cognitivo, y el otro es el del triple código de Ahn y Cohen. El modelo cognitivo de McCloskey es una organización modular del procesamiento numérico dividido en tres componentes. Uno es el sistema de procesamiento numérico, el otro el sistema de representación semánticas y el otro es el sistema de cálculo. En cambio, el modelo cognitivo del triple código de Ahn y Cohen es un modelo más neurofuncional, que tiene como dice, son tres, que el primero se llama código en representación analógica, que trata de que explica sobre los números como distribución de activación sobre la línea mental. O sea, como hemos repasado ya, es esa secuencia, que no se puede llegar a tener esa secuencia. El segundo código es el verbal auditivo, que es justamente que no puede transmitir verbalmente a modo de un lenguaje la activación de estas áreas que ya habíamos hablado, que son las áreas perisilvianas. Y por último tenemos el tercer código como visual arábigo, como la representación de la forma visual. Lo que implica es no se puede tener una buena identificación o no hay una identificación visual a la hora de leer los números, ¿no? Es como decíamos, se puede confundir entre el 6 y el 9, el 3 y el 8, y etc. Siguiente, por favor. Por último, de mi parte, ¿no? Hemos también buscado qué repercusiones educativas tiene las personas, los niños y niñas, a la hora de tener este problema, como la discalculia, ¿no? Y las dificultades que puede llegar a tener este tipo de niños o niñas es en el área numérica especialmente, ¿no? Pero con esto lo que quiero llegar a hablarles es que normalmente a las personas que tienen este tipo de problema, como la discalculia, no son niños con un déficit atencional o con
una inteligencia nula, más bien normalmente llegan a tener una inteligencia promedio o hasta más de la que tienen otros niños o niñas, ¿no? Lo que sí, donde sí afecta la discalculia es a la hora de incidir en la forma de cómo apropian los conocimientos, de sus conocimientos a la hora, especialmente en nuestro caso de las matemáticas, ¿no? Para ya entrar también a la segunda, a los que venirán adelante, perdón, normalmente para trabajar con niños o niñas con problemas de discalculia, tenemos que ver un enfoque mixto, es decir, trabajar tanto en la escuela con este programa, pero también a la hora de trabajar con la familia. Un ambiente adecuado, un hogar adecuado, también hace y mejora la solución a esta dificultad. Eso es. Muchas gracias. Bien, siguiendo con los síntomas y las manifestaciones, podemos ver que los síntomas de la discalculia hacen una referencia a las habilidades que requieren de una buena coordinación temporal y espacial y que se relacionen con la adquisición y el manejo de las operaciones matemáticas. Los síntomas que pueden dar pautas más generales de la discalculia van a ser la dificultad para reconocer el significado de números, dificultades para reconocer y comparar grupos usando conceptos de tamaño, las dificultades para aprender a contar, reconocer y emparejar números con determinadas cantidades, dificultad para resolver problemas matemáticos básicos, estos ya sean con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, una dificultad para realizar el cálculo de distintas operaciones matemáticas, dificultades para recordar las tablas de multiplicar y las unidades de medida. Va a haber una rotación o inversión de los números. Va a haber dificultades para la interpretación de las cantidades, también en la comprensión aritmética y en dificultades en operaciones que requieran de esta comprensión. También a veces no van a escribir de forma correcta los números. También se habla de su capacidad para el cálculo, se sitúa bastante por debajo de la media para su curso o la edad que tiene el niño. También va a afectar el rendimiento escolar general, o por lo menos en actividades que requieran de estos cálculos y operaciones matemáticas básicas. El niño no va a ser capaz de hacer una relación entre número y objeto, va a tener problemas con los sistemas de numeración que sea creciente en la medida de cantidades que sean mayores, va a tener una escritura en espejo de las cantidades. También los niños no van a ser capaces de memorizar el grafismo de cada número, por lo que va a tener dificultad a la hora de reproducirlo. Va a haber confusiones de dígitos y problemas al automatizar sumas y restas. En cuanto un otro autor, que es Aguilar, realiza una sistematización de los síntomas de que los niños con discalculia pueden tener y los divide en tres, que son los signos y los números, la seriación numérica y las operaciones y cálculos mentales. En cuanto a los números y los signos, dice que va a tener fallas en la identificación de los números, no va a conocer los números y cuando se los dicta se va a equivocar, va a haber confusión de cifras en formas semejantes y al igual como decía, confunde su grafismo, ejemplos, puede confundir los números como el 3 y el 8 o el 2 con el 12. También va a confundir los números simétricos y tiene una íntima relación con la lateralidad y puede dibujar
ocupar el espacio derecho y lo va a dibujar en el lado izquierdo. También va a hacer inversiones, ya sea como es el típico del 6 y el 9, al hacer girarlos por 180 grados, y la confusión de los signos, ya sea por un punto o los dos puntos. En cuanto a la seriación numérica, va a tener dificultades en el reconocimiento de qué es mayor que o cuál es el menor que. También el niño va a cambiar los números, los puede invertir, en vez de escribir 13, va a escribir 31. También en la repetición de cifras, cuando se le pide al niño que haga una serie numérica del 1 al 10, el niño puede escribir 2 o más veces el mismo número. Puede haber también una omisión de cifras, que sea que cuando se le pida que haga una seriación numérica, el niño puede omitir uno o más números de la serie dictada. Va a haber, la perseveración, que va a ser un trastorno menos frecuente, que cuando se indica al niño que cuente del 1 al 8 y que en el 8 se detenga, el niño, al no cumplir con esta orden de limitación de la serie, puede seguir contando, y también no va a haber una abreviación y el niño puede seguir hacer la serie numérica empezando por una cifra diferente a la que se le ha dado y que no cumple con lo esperado. En cuanto a las operaciones, va a haber un mal encalculamiento y coloca las unidades bajo las unidades, inicia la adición y sustracción por izquierda, o suma y resta las unidades con las decenas. En cuanto a los cálculos mentales, vas a ver una dificultad en el automatismo del cálculo. Todos estos síntomas nos van a dar las pautas que nos dicen que el niño puede tener una discalculia, y es importante tomar estos aspectos en cuenta para verificar y poder darle un tratamiento adecuado. En cuanto a las manifestaciones, se va a dividir en cuanto a la edad y al nivel escolar. En la etapa de educación infantil podemos identificar dificultades como al clasificar objetos por sus propiedades o características, también en la comprensión de conceptos y en ordenar objetos, ya sea igual en ordenar los objetos por su tamaño o al contar de 1 en 1 hasta llegar al 10. En cuanto en la primaria, se pueden identificar dificultades que se asocian a la numeración por fallas al aprender la hora, al contar el dinero, o también puede haber la confusión de los signos matemáticos, ya que va a tener problemas para memorizar estos conceptos y para entender la posición de los números y a la hora de reconocer símbolos asociados a estos números. En cuanto en secundaria, se va a encontrar dificultades para entender los conceptos abstractos, va a tener una escasa habilidad para aplicar destrezas matemáticas y puede presentar errores al realizar estos cálculos. En cuanto al diagnóstico de la discalculia, tenemos que tomar en cuenta que no todos los niños con problemas de rendimiento en matemática tienen discalculia, ya que estos errores pueden también ser causados por una impulsibilidad o dificultades generales del aprendizaje, ya sea también por un trastorno de aprendizaje no verbal o problemas con la lectura. Lo que se ve es que para realizar una evaluación adecuada se deben realizar pruebas específicas que sean de la discalculia y algunas evaluaciones de neuropsicológicas para tener una prueba del rendimiento más general del niño y saber si es
si va relacionado a lo que sería la discalculia o no. Bueno, al momento de cumplir con al del recogido de datos, se requiere de la historia clínica, además de una revisión de informes escolares del estudiante. También se debe considerar las dificultades significativas y presentar en el desarrollo de las habilidades relacionadas con las matemáticas y el procesamiento numérico, que hacen referencia al cálculo. El procesamiento numérico y el cálculo se va a considerar funciones complejas que requieran de un funcionamiento de otras capacidades cognitivas, y para poder determinar la capacidad numérica para estas ser evaluadas. También la discalculia se puede presentar de manera aislada, pero se la puede asociar con otras alteraciones del desarrollo como la dislexia o el TDAH. Un diagnóstico de la discalculia debe cumplir con los criterios de exclusión propuestos por el DSM-4 y se identifican 3 aspectos, que va a ser la persistencia de estrategias inmaduras de conteo, ya sea que vuelven a contar, pierden la cuenta o son más lentos al hacerlo, la dificultad en la recuperación de hechos numéricos almacenados en la memoria, que va a ser la necesidad de utilizar los números y que esto va más allá de los 8 años, como también que no va a recordar la cantidad para realizar otra operación. También va a estar la dificultad para resolver problemas que involucren múltiples pasos, ya que no tienen un resultado parcial en su memoria de trabajo y van a cometer errores en el cálculo y tienen la dificultad en identificar la operación necesaria para resolver el problema. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar a partir de finales del primer grado de educación, y que esto corresponde entre los 6 y 7 años. Para ser más preciso, un diagnóstico a partir del segundo de primaria, y también se puede presentar un periodo crítico en el aprendizaje numérico entre las edades de 4 y 7 años, en el cual se puede hacer una diferencia en el ritmo de aprendizaje entre unos niños y los otros. Y esto para poder detectar las dificultades que va a tener el niño y poder hacer la reeducación adecuada. Yo voy a continuar con la exposición. Es necesario que algunos puntos nos queden claros antes de continuar por mi parte, así que voy a volver atrás ya. Bueno, a ver, voy a hacer... Ay, discúlpenme un segundo, por favor. Disculpas. Bueno, entonces es necesario que algunas cosas nos queden claras para pasar a lo que es la estimulación, el tratamiento y la identificación de todo lo que va a ser esta discalculia. Entonces vamos a ir recapitulando, porque es necesario que tengamos clara todo lo que es esto de la discalculia, ¿no? Como nos han explicado anteriormente mis compañeros, la discalculia es un trastorno específico del desarrollo de base biológica que afecta profundamente al aprendizaje de las capacidades aritméticas y las matemáticas. Muchas veces también, la llaman una dislexia matemática, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a tratar todo esto, lo que llegaría a ser la discalculia? Como hemos visto y como les he explicado anteriormente, y como mis compañeros igual les han explicado anteriormente, la discalculia llega a ser un trastorno específico del aprendizaje, donde ¿qué pasa? ¿En qué se centra esta dificultad? Se centra en la capacidad de la interpretación de símbolos numéricos, en el conocimiento de conceptos aritméticos, en la capacidad de la interpretación igual de los mismos números, de los símbolos, e igual en las dificultades para operaciones específicas, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división y demás. Entonces,
¿Qué características y qué podríamos entender de una persona, de un niño que padece discalculia? Es que estos niños tendrían dificultades para cumplir, digamos, con dentro los ejercicios académicos y las tareas prácticas. Eso dentro, ¿qué entraría dentro de eso? Serían los problemas y los cálculos matemáticos. Más adelante les voy a explicar, obviamente esto no se va a minimizar en lo que es la escuela, sino que esto va a ser mucho más grande, que va a ser desde un problema de la vida diaria, como les explicaba anteriormente, que un niño se pierda tal vez al contar, por ejemplo, puede hacer quitar un número o aumentar o decir un número 2 veces cuando está contando, por ejemplo, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7. Entonces, eso no podemos decir que se reduce o no podemos entender lo que se reduce a la escolaridad, sino que afectaría, digamos, en la vida diaria, ¿no? Bueno, ya les he explicado las características anteriormente, pero es muy importante que las tomemos bien en cuenta. A diferencia de la anterior clase hemos visto que se daba más en hombres y demás, sin embargo la discalculia tiene una distribución similar tanto en niñas como en niños. Eso es bastante importante entenderlo. Igual tenemos dentro de las dificultades, como les he dicho anteriormente, se los voy a repetir para que podamos tener un pantallazo mejor. Va a haber dificultad en el cálculo mental, en la comprensión de conjuntos, en comprender la ubicación del número, eso sería decena, centena, unidad de mil, decena de mil y demás. Además, dificultades al comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas y secuencias matemáticas. Igual, como les he dicho anteriormente, copiar figuras geométricas o copiar los mismos números. Y después de copiar, a pesar de tener, puede ser que copien, tienen en la pizarra, digamos, les han anotado el 3, el 4, entonces pueden copiar. Sin embargo, cuando les quitan, digamos, la pizarra, borran, ya no los pueden repasar de memoria, ¿ya? Esa es otra de las características. Por otro lado, dificultad en entender las magnitudes, digamos, el mayor que, el menor que y demás. Además, igual, como les he explicado anteriormente, las inversiones, el 6, el 9, el 8, el 3 y demás, o no comprender los espacios, en vez de 7 y 12, dice 712, digamos. O la confusión de signos, que puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero esto es bien importante, y esto les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un niño se le dicta, esto Mateo lo ha explicado, pero les voy a repasar un poquito. Por ejemplo, se le dicta 5 más 5, pero el niño, ¿qué va a escribir? 5 por 5, pero va a responder que es 10. O sea, es que no va a ser que él está entendiendo ese 5 más 5 que le han dicho como multiplicación. Y no pone 25, sino que sabe que es una suma, pero está esa confusión de signos, que en vez de ponerle el más, le ha puesto la X, pero sin embargo el resultado sigue siendo el mismo, ¿me entienden? Entonces eso igual es bien importante. Por otro lado, en dificultad en comprender peso, dirección, espacio, tiempo, y eso en qué va a afectar, en entender mapas y en el momento de indicar la hora y demás. Eso ya les he ido explicando. Igual esto dentro de los antecedentes y las características, mi compañera les explicaba muy bien que todos estos síntomas, digamos, y todas estas manifestaciones de la discalculia van a afectar a todos estos, tenemos que entender cómo se va conectar la discalculia con la atención focalizada, la atención dividida, la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la habilidad de denominación y la planificación. Dentro de la atención focalizada, primero tenemos que entender bien qué es la atención focalizada, ¿no? Significa que, esto afecta en la inhibición de los demás estímulos que está. Por ejemplo, un niño, les pongo el ejemplo de especialmente la atención focalizada. Por ejemplo, un niño está haciendo sus sumas. 1 más 1, 2 más 1. ¿Y qué pasa? De pronto una música. O el perro está ladrando. Como está afectada, digamos, esto en la discalculia y la atención focalizada, no va a poder concentrarse en solo un estímulo e inhibir que el perro esté ladrando o que esté sonando la música de la radio de su mamá. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que el niño no pueda realizar su 2 más 1, ¿ya? Eso dentro de la atención focalizada. Dentro de la atención dividida es igual esto de atender 2 estímulos al mismo tiempo.
Esto igual podría ser, puede ser que haya muchos estímulos irrelevantes dentro del ambiente en el que se está desarrollando el niño, entonces no se puede concentrar y se va a cansar rápido. Entonces va a entrar frustración, digamos, y ya no va a querer hacer su tarea porque va a estar cansado. Después la memoria de trabajo, ¿en qué va a hacer esto? La memoria de trabajo implica también el hecho de seguir instrucciones. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño se va a olvidar las instrucciones de las tareas y además que dentro de esto de la memoria de trabajo se van a presentar un bajo nivel de motivación mismo del niño y también puede ser que no pueda recordar los números o los conocimientos que antes ha adquirido, ¿no? Dentro de la memoria a corto plazo, esta capacidad, ¿qué es la memoria a corto plazo? Primero es necesario entender, es la capacidad de poder retener en el cerebro una pequeña cantidad de información durante un periodo breve. Entonces, por ejemplo, ¿en qué podría afectar concretamente en un niño en su aprendizaje de las matemáticas? Es en recordar las tablas de multiplicar, por ejemplo. Como no recuerda los números y demás cositas, no va a poder recordar bien los números, por ende no va a poder recordar las tablas de multiplicar. Luego la habilidad de denominación, ¿esto qué implica? Es la capacidad de recuperar una palabra o un número de nuestro léxico y posteriormente poderla interpretar, ¿ya? Y por último la planificación, que esto que implica, implica dificultades a la hora de comprender el planteamiento de un ejercicio o de un problema y darle un significado numérico. Bueno, dentro de los tipos de discalculia, creo que la hemos tenido bastante clara. Podemos dar así un repasito para que nos quede así bien claros. Está les voy a plantear los ejemplos igual que ha planteado Mateo, pero para recordar. Entonces, como una discalculia léxica, un ejemplo que podríamos tener, o sea, el niño no reconoce ni símbolos ni cifras al momento de leerlas. Por ejemplo, o sea, puede ser capaz de realizar la operación, pero no puede leer, digamos, 5 más 6 es igual a 11, ¿ya? Eso sería la discalculia léxica. Dentro de la discalculia verbal, un ejemplo de esta discalculia es que el niño no logra interpretar los problemas matemáticos que se le plantan. Después la discalculia practognóstica, por ejemplo, esto era muy lindo ejemplo que ponía Mateo, de no poder seguir una serie. ¿Por qué? Porque no comprende el concepto abstracto de lo que significa esa serie numérica, que sería contar de 2 en 2, sería 2, 4, 6, 8, 10. Entonces él no va a poder seguir. ¿Por qué? Porque si no entiende que tiene que ir contando de 2 en 2, no entiende ese concepto abstracto, no va a poder seguir la secuencia, ¿ya? Eso, luego nos vamos a la discalculia gráfica. En la discalculia gráfica, esto es bien importante. Por ejemplo, traigo de nuevo el ejemplo que ponía Mateo, que decía, al niño se le dicta 5 más 5, él pone 5 por 5, pero responde 10. Eso está dentro de la discalculia gráfica. Y otro ejemplo puede ser que se le dicta 200, pero él escribe 20, ¿ya? Después está la discalculia ideodiagnóstica, en que igual Mateo se los ha explicado muy bien, pero les hago recuerdo que es el hecho de que usan los dedos para poder contar. Y la discalculia operacional es que el niño no realiza correctamente ningún cálculo matemático, ya sea escrito o mental. Esta es la discalculia operacional dentro de todo, ¿no? La discalculia de desarrollo. Bueno, esto de la discalculia de desarrollo, hemos encontrado varias bibliografías, pero se encontraba como una causa que vendría a ser esta discalculia de desarrollo. Creo que Mateo se las ha explicado bastante bien, pero algo que podría profundizar dentro de esta explicación de la discalculia de desarrollo es que va a ser una dificultad en el aprendizaje de las habilidades aritméticas básicas. ¿Y esto qué va a implicar? ¿En qué va a impactar? En el nivel de rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana. Es decir, que, por ejemplo, alguien que tiene, dentro de esta discalculia de desarrollo, va a ser un trastorno del neurodesarrollo primario y específico. Y no va a ser
Disculpen, un segundo, por favor. Ya, perdón. Entonces podemos entender esta discalculia de desarrollo como que va a ser un trastorno de neurodesarrollo primario y específico, y no así va a ser un déficit intelectual o sensorial, ni tampoco de la falta de oportunidades educativas o de un ambiente de familia adverso. Es decir, que esta discalculia de desarrollo vendría a ser del neurodesarrollo primario y específico. No es así que, por ejemplo, podemos decir que este niño tiene discalculia de desarrollo porque no le han enseñado bien la matemática, porque no le han dado las estrategias correctas. Es decir, que no es del ambiente, no viene de afuera, sino que es primario y específico. Eso podría complementar dentro de esto de la discalculia de desarrollo. Bueno, dentro de las causas genéticas, igual Mateo nos ha explicado muy bien, nos ha podido entender bien qué son las causas genéticas. Dentro de eso se conecta, ¿no? Que se han dado diferentes investigaciones en las que se encontraban que, o sea, dentro de personas que tienen el déficit de tienen el trastorno específico de la discalculia, se ven, o sea, afectadas este surco intraparietal, y de igual manera nos hablaba, aquí está del giro angular izquierdo y demás, ¿no? Creo que eso lo tenemos bien claro, creo que no es necesario que lo siga redundando. Dentro de las causas cognitivas igual nos ha explicado los dos modelos, Mateo, que sería el modelo cognitivo y el modelo de triple código. ¿Y qué va a ser el modelo cognitivo? Esto igual es bien importante entenderlo. Este modelo cognitivo, ¿qué propone? Propone una organización modular y donde se va del procesamiento numérico, y que va a estar dividido en tres, que sería el sistema de procesamiento numérico, el sistema de representaciones semánticas y el sistema del cálculo. Y por otro lado está el modelo del triple código. ¿Y qué vendría a ser el triple código? Esto son primero las representaciones analógicas de las cantidades, ese sería el primer código. El segundo código es el verbal auditivo, es decir, los números mediante los conjuntos de palabras. Y por último, el tercer código, que sería el visual arábico, que significa, o sea, la representación visual arábica de los números, ¿no? Ahora sí, esto ya va a ir complementando a la parte que me toca, digamos, pero dentro de las repercusiones educativas se ha realizado una investigación de la que nos hablaba Mateo, donde se centraban en el estudio acerca de las dificultades específicamente en el área psicopedagógica, es decir, y se centraban específicamente en las dificultades del aprendizaje, de la escritura y del área numérica. ¿Y en qué hacían énfasis estas investigaciones? Es que los alumnos con déficits, o sea, con estos trastornos, digamos, específicos, o sea, poseen una inteligencia normal o superior. Entonces, ellos atribuían, digamos, este déficit a la manera en cómo ellos apropian los conocimientos. Es así que en su trabajo y en la investigación que han realizado, que han podido encontrar y que han podido hacer énfasis, es que dentro de los maestros hacían un énfasis en que cada persona aprende de una manera diferente, ¿no? Entonces tiene una forma diferente de apropiarse los conocimientos. Entonces, ¿cómo han trabajado dentro de esas investigaciones? Es que los profesores, los maestros se adaptaban a las formas que aprendían cada una de los niños y demás. Entonces, es así que se adaptan entendiendo que todos aprenden de diferente manera. Sin embargo, esto igual nos mencionaba Mateo, y es algo muy importante que más adelante les voy a explicar, pero es que, o sea, es un trabajo siempre de familia y también dentro del colegio, ¿no? La familia es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la familia en sí va a ser aquellos que van a motivar a los niños a poder realizar estas actividades. Por eso les voy a hablar más adelante de actividades específicas para poder
en trabajar con los niños, pero esto parte desde la familia, desde el hecho de que al niño le puedas incentivar a que te diga los precios, que pueda contar las cosas en el mercado tal vez, o en el supermercado y demás cosas, ¿no? Eso, nos vamos con los síntomas y manifestaciones. Bueno, igual anteriormente nos ha explicado nuestra compañera, no se los voy a volver a repetir, pero ¿en qué se basan estos síntomas, estas manifestaciones que nos podrían dar pautas de que un niño está con, o sea, podría tener problemas de la discalculia? Esto pueden ser en el aprendizaje o comprensión de conceptos numéricos y en la aritmética básica, ¿no? Y es algo muy, muy importante decir que no todo niño que tiene fallas a la hora de aprender matemática tiene discalculia. Eso es muy importante que lo sepamos y lo entendamos muy bien. Aquí tenemos los diferentes síntomas y manifestaciones que ya nos las han mencionado mi compañera, ya creo que no vale la pena que las vaya repitiendo, pero es igual las que les he ido, que estaban dentro de las características, ¿no? Entonces están las dificultades para resolver problemas matemáticos, las operaciones matemáticas, recordar las tablas, los grupos, seguir secuencias, series y demás, ¿no? Eso ya no se los voy a repetir. Esta parte sí es bastante importante. Esto hemos podido encontrar, tal vez son muchos síntomas, como pueden ver, son varios. Entonces hemos buscado y dentro Aguilar hemos encontrado una bibliografía de Aguilar donde hacía una sistematización de estos síntomas para poderlos tener más claros. Entonces los he dividido en 4 en realidad. Yo lo he puesto, lo hemos puesto, perdón, en el último, lo hemos juntado, pero sin embargo serían 4 en realidad, pero son muy cortas los síntomas de las 2 últimas, es por eso que lo hemos unido. Pero dentro de los números y los signos, ahí ya están las fallas en las identificaciones de los números, la equivocación en el dictado de los números, la confusión de cifras semejantes, por ejemplo. Y esto no solo es al mirar y que se pueden hacer, digamos, las inversiones, sino también al escuchar. Por ejemplo, al niño se le dicta 2 y 12. Entonces, para él puede escuchar 2 y 12 y puede ser que los 2 los ponga o como 2 o como 12. ¿Por qué? Porque suenan parecido, ¿entienden? Entonces, eso dentro de los números y de los signos. Igual aquí, como les decía anteriormente, la confusión, el más, el menos, el por, el dividido y demás, ¿no? Por otro lado, en la seriación numérica, esto igual les hemos explicado anteriormente, la confusión del mayor que y el menor que, de no poder entender que el 8 es mayor que el 3 o que el 13 es menor que el 25, digamos, ¿no? E igual las traslaciones que podría ser, por ejemplo, el niño en vez de poner 13 puede poner 31, ¿ya? Pero sin embargo, el niño, o sea, como les he dicho anteriormente, no, teníamos un ejemplo, ¿no? Que al principio con la discalculia léxica, que entiende, o sea, para él 13 va a ser 13, ¿no? Y si le dicen 13 más 1, él va a poner 14, pero él puede poner 31 más 1, pero él va a seguir poniendo 14. No es que lo está cambiando y está entendiendo que ese 13 no es 13, sino que es 31. Entonces eso igual es bien importante, esto dentro de la seriación numérica. Esto igual, la de la perseverancia, esto estaba igual dentro de la seriación numérica. Por ejemplo, un niño está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se le ha pedido que se le detenga en el 8. Entonces, ¿el qué va a hacer? Le dicen, por ejemplo, ya, yo soy el niño, ¿no? Ross, por favor, contá del 1 al 8. Y en el 8 te detienes, por favor. Y yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me quedo, sigo con la secuencia, ¿no? Y por otro lado, ya esto que serían las operaciones y cálculos mentales, está el mal encolumnamiento. Es decir, que el niño, por ejemplo, al ponerlo en vertical y está realizando una suma, ¿qué se suma? Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, ¿no ve? Por ejemplo, 20 más 10, no, 20, no, está mal, 21 más 22, digamos. Entonces tengo que sumar el 2 más 1 como unidades, 3. Y de ahí tendría que sumar el 2 más 2, 4. Entonces ya tengo mi resultado. Pero aquí en estas síntomas que podemos ver dentro de las operaciones es que, por ejemplo, tenemos el 23 y el 13,
Entonces, él va a sumar, digamos, una unidad del número de arriba con la decena del número de abajo, ¿me entienden? Entonces, eso implica el mal encolumnamiento. Y por último, en los cálculos mentales, esto ya sería la dificultad en el automatismo del cálculo. Es decir, como nos explicaba más atrás Mateo, es que ya, o sea, una determinada edad, obviamente, cuando somos chiquititos, necesitamos nuestros deditos para contar, ¿no? Pero ya a una determinada edad, es que ya no se deberían utilizar los deditos. Entonces, ahí, esta sería otra manifestación, otro síntoma, por así decirlo, de que un niño que tiene ya más edad está con un problema de discalculia, porque no sé, ponte a sus 7 años, sigue contando con sus deditos, a sus 7, a sus 8 años, ¿no? Es importante que entendamos que todos estas pautas, estos síntomas nos podrían dar pautas de la presencia de discalculia en un niño, ¿no? Pero es importante, como les decía anteriormente, que no todo niño que tenga problemas en matemáticas significa que va a tener la discalculia. Y es importante igual, o sea, descartar que exista alguna alteración intelectual o física que podrían, o sea, cruzarse con un diagnóstico de lo que es la discalculia, ¿no? Igual ahora es necesario entender cómo por etapas dentro de la educación infantil, qué síntomas, qué manifestaciones se podrían dar dentro de la educación infantil. Obviamente en la educación infantil a un niño no le podemos decir si tiene discalculia a sus 3 años, ¿no ve? Obviamente no, pero hay síntomas, hay pautas que nos pueden dar pautas que el niño podría tener en un futuro dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, se puede ver dificultades al clasificar objeto por sus propiedades o por sus características, o las comprensiones de más que, menos que y demás, ¿no? Ordenar objetos desde por su tamaño, o al no poder contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Eso dentro de la educación infantil, pero como les he dicho, es muy importante que aquí no podemos lanzar un diagnóstico y decir a un niño de 3 años que tiene discalculia, ¿no? Eso es muy importante. Dentro de la educación primaria, ¿qué síntomas, qué manifestaciones nos pueden dar pautas de la presencia de lo que es la discalculia? Dificultades que se asocian a la numeración, pueden haber fallas al aprender la hora, al contar dinero o confusión. Aquí ya entra la confusión de los signos matemáticos, porque en primero, en segundo ya se aprende a sumar, a restar y demás, ¿no? Entonces ya podemos ver la presencia de la confusión de los signos matemáticos o los problemas al memorizar conceptos matemáticos. Por ejemplo, que sumar es añadir, digamos, que sumar es adicionar a algo, ¿no? Y bueno, en la secundaria, igual ya para entender conceptos abstractos, ¿no? Y una escasa habilidad para las destrezas matemáticas, eso que sería errores al realizar los cálculos y no poder, digamos, entender, por ejemplo, un problema que te plantan, ¿no? No sé, Marianita tenía 5 manzanas, 20 manzanas y las tiene que dividir entre 4 de sus amigos, digamos, ¿no? Entonces, dentro de eso podríamos entrar en primaria y en secundaria ya, o sea, con conceptos mucho más abstractos, ¿no? Claramente. Bueno, esto, después del diagnóstico de la discalculia, esto igual es muy, muy, muy importante, porque al realizar un diagnóstico de la discalculia, igual, de nuevo les repito, es que es bien importante que no todos los niños con problemas de rendimiento en matemáticas tienen discalculia. Es así que si sospechamos, digamos, de la presencia de discalculia en un niño o en una niña, ¿qué se tiene que hacer? Recoger datos, ya sea primero de la historia clínica, saber recoger los datos de la historia clínica del estudiante. También hay que considerar las dificultades significativas que se pueden presentar en el desarrollo de estas habilidades relacionadas con las matemáticas, ¿no? Además, que igual es bien importante que la discalculia puede presentarse aislada, como también puede asociarse con otras alteraciones del desarrollo. Por ejemplo, esto puede ser la dislexia o el TDAH, ¿no?
Y bueno, esto hemos sacado del DSM-4 y esto es bien importante, ¿no? Porque para hacer un diagnóstico de discalculia, primero se debe cumplir con estos criterios de exclusión que los hemos sacado del DSM-4 para luego identificar estos aspectos que serían consistentes de la discalculia, ¿no? Eso sería primero la persistencia de estrategias inmaduras de conteo, es decir, ¿qué pasa? Vuelven a contar o pierden la cuenta al contar, ¿no? Por ejemplo, tienen que contar hasta el 15 y en el 8 se han perdido, entonces de nuevo, 1, 2, 3, 4, de nuevo tienen que comenzar. O tal vez que son muy lentos, así 1, y de ahí piensen 2, 3, y de ahí se les puede ir el 4, 5 y demás, ¿no? Luego, la dificultad de recuperación de hechos numéricos almacenados en la memoria. Es decir, que esto es lo que les decía anteriormente, más allá de los 8 años, que todavía esté utilizando los deditos de la mano para contar, ¿no? O que no puedan recordar otra cantidad para realizar otra operación, ¿no? Y por último sería la dificultad para resolver problemas que involucran múltiples pasos, digamos, ¿no? Y bueno, ahora sí pasamos a lo que es el tratamiento y la estimulación. Algo bien importante es decir que la discalculia no tiene un origen orgánico, digamos, y no existe un tratamiento de índole médico. ¿Eso qué significa? Que no hay fármaco para curar, entre comillas, la discalculia, ¿no? No te puedo dar, toma estito y con esto se le va a pasar la discalculia. No, sino que ¿qué es lo pertinente? Es la intervención psicológica, ¿no? Y esto va a ir de la mano siempre con una estimulación desde casa, puede ser igual con un psicopedagogo, un psicólogo, igual en el ambiente de clases, eso les voy a mencionar más adelante, pero igual parte mucho de la familia y que se haga una estimulación en casa, ¿no? Desde la familia. Es necesario que para pasar a una intervención psicológica debemos evaluar los conocimientos y las habilidades del niño respecto al cálculo, ¿no? Porque, por ejemplo, si un niño tiene, no sé, por ahí solo tiene la dificultad, bueno, no solo, ¿no? Pero por ahí tiene la dificultad en entender los conceptos abstractos, no le voy a enseñar a contar, ¿no? De nuevo, reeducarlo, digamos, en contarle 1, 2, este es el 3, este es el 4, no, sino que nos vamos a ir, necesitamos evaluar los conocimientos y las habilidades anteriores que tiene respecto al cálculo, ¿no? Y es así que recién podemos pasar a realizar una intervención adecuada, ¿no? Como docentes o sea, como profesores, digamos, dentro de lo que es la escuela, es necesario, o sea, obviamente muchas veces los profesores en el día a día se van a encontrar con los retos, ¿no? De desarrollar en sus estudiantes las capacidades matemáticas, lógicas y demás, y ahí tienen que tomar en cuenta muchas cosas, el potencial, la rapidez, la habilidad que tienen los niños, y obviamente se van a encontrar con niños que estén más adelantados o tal vez que les cueste más y demás, ¿no? Entonces, como docentes, hemos encontrado que como profesores docentes, se deben tomar en cuenta estos aspectos. Dentro de estos está la grafía de los números, la correspondencia entre el número y la cantidad y su grafía y la cantidad, la grafía y el número, entender esos conceptos, la orientación espacial, los conceptos de tamaño, longitud, las series numéricas y demás. Y por otro lado, es importante que, como les hemos explicado anteriormente, que al tratarse de niños que tienen una capacidad intelectual normal, es decir, que no tienen una capacidad intelectual menor que el resto, sino que son niños que tienen una capacidad intelectual normal. Entonces, en un primer momento para esta intervención, es necesario trabajar, desde la metodología y no desde los contenidos, por así decirlo, ¿me entienden? O sea, es decir, que al niño, ¿qué podríamos hacer? Le vamos a dar herramientas complementarias, le podríamos permitir, no sé, tener las tablas de multiplicar a la mano,
tal vez pegadas en la pared o tal vez en su papelito. También usar los dedos. No le vas a quitar a un niño que no puede contar con sus dedos, no le vas a quitar que no uses tus manos, no, sino que se le permita, ¿no?, el uso de los dedos, pero obviamente a medida del proceso queremos lograr que deje de utilizar sus dedos, ¿no? Obviamente esto va a depender de la edad y demás, y obviamente que igual esta estimulación va a depender de la edad, y como les he dicho, igual es necesario evaluar los conocimientos y habilidades para hacer una intervención buena, ¿no? Una intervención adecuada, no buena, disculpen. Bueno, por otro lado, en recomendaciones generales, digamos, que se puede hacer para este tratamiento, esta estimulación, puede ser dentro de clase, digamos, reducir la cantidad de ejercicios o darles de una manera fraccionada, y también darles un tiempo extra. Si tarda más, entonces dale el tiempo extra, no presionarlo en que termine al mismo ritmo, digamos, que sus compañeros, ¿no? Dentro de... o sea, por ejemplo, para una intervención dentro de los primeros cursos, que sería primero, segundo, tercero de primaria, es necesario que primero comencemos a afianzar el concepto de número, qué es un número y demás cosas, ¿no? Pero ya en mayores, como les he dicho, no les vas a explicar el concepto de número, les vas a enseñar a contar, digamos, reeducar al contar, sino que vamos a buscar estrategias para compensar las dificultades de base que han podido generar esos niños que ya son más mayores, ¿no? El tratamiento más efectivo para esta discalculia se habla de una detección, de un diagnóstico precoz. Eso se dice que es el tratamiento más efectivo, ¿no? Pero algo que es muy triste y es algo malo, ¿no?, es que las escuelas no tienen no tienen implementado un sistema de detección precoz. Es así que puede ser que se deje pasar como simplemente una dificultad o no sé, que le cuestan las matemáticas, ¿no? Sin embargo, sería muy necesario tomar en cuenta, ¿no?, que las escuelas tengan implementado algún sistema de detección precoz. Sin embargo, no es así, mucho menos aquí en Bolivia, ¿no? Es así que aquí vamos a conectar con la importancia de la familia. Es así que cae, digamos, la responsabilidad en la familia de poder ser alertas y poder identificar los primeros síntomas de este trastorno, y de esta manera, ¿qué se puede hacer? Si se identifican estos primeros síntomas, obviamente, no sé, los padres no son psicólogos, entonces no van a poder... no le van a poder dar un diagnóstico a su hijo, ¿no? Sino que tendrían que acudir a un especialista para que les dé un diagnóstico ante la presencia de estos primeros síntomas, ¿no? Bueno, dentro de eso hemos buscado actividades que se pueden trabajar dentro de casa, y les voy a plantear algunas. Como ya no nos queda mucho tiempo, les voy a plantear algunas para la estimulación desde casa, para trabajar desde casa. Obviamente estos van a variar dependiendo la edad del niño y el diagnóstico que haya dado el psicólogo, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser cocinar juntos. Hacemos un pastel, entonces se le presenta la receta al niño y se dice, media tacita de azúcar. Entonces ya, a ver, guauita, anda a traer media tacita de azúcar. Entonces que traiga su media tacita de azúcar, ¿no? O por otro lado, eso puede ser cocinar juntos. Obviamente ahí podemos hacer con azúcar, con harina, con huevos y demás. Y ahí vamos a poder tener diferentes nociones de lo que sería, ¿no? Aquí. Ya. O sea, diferentes nociones de lo que podríamos trabajar dentro de lo que son con los niños, ¿no? Podríamos trabajar media tacita, como también podríamos trabajar 3 huevos, entonces 1, 2, 3, media taza, que sería la mitad, digamos, de un vasito, digamos, ¿no? Y demás, o jugar con el reloj, que el niño te tenga que avisar, por favor, me haces despertar a las 4:15 que me tengo que ir a mi trabajo. Entonces a las 4:15, ya mami, te tienes que despertar, digamos, ¿no? Esa podría ser otra forma de trabajar desde casa, ¿no? O ir al supermercado, poder ver los precios que están en los almacenes, digamos, del supermercado, o igual hacer montoncitos, digamos, podríamos hacer
no sé, ahorita veo pasancallas, montones de pasancallas y montones de trillitos. Obviamente, tal vez pueden ser lo mismo, podríamos hacerlos como que sea la misma cantidad, o sea, a la vista, ¿no? Que sea igual, pero si vas contando, como las pasancallas son más grandes, van a haber menos pasancallas y van a haber más trillitos porque son chiquitos. Entonces, contar con el, ¿no ve? Una pasancalla, dos pasancallas, tres pasancallas y estos trillitos, ¿no? Un trillito, dos trillitos y demás, ¿no? O igual puede ser jugar a recordar teléfonos y bueno, demás, ¿no? Eso dentro de para trabajar en casa, podría mencionar muchas más, pero es de ponerse, ¿no? Abrir tu imaginación, hasta podrías hacerle poner la mesa, haciéndole entender que a todos les toca un set completo. Le tiene que tocar su cuchillo, su cuchara, su tenedor, su servilleta, su vasito, y que tiene que estar a la izquierda y su platito al medio, el vaso adelante, pues no sé, en mi casa se los pone de cabeza, el vaso de cabeza y demás cosas, ¿no? Después, actividades para trabajar ya la discalculia en clases. Hemos planteado el reparto de caramelos. Por ejemplo, que, no sé, al niño se le pide, tienes dos niños, te traes a tu compañerito, no sé, yo, Ross, le voy a repartir a la Brenda y a la Grisel. No, yo soy una niña con discalculia, digamos, me dan 6 caramelitos, repartirles entre las dos. Puede ser que le tenga que repetir a iguales, entonces le doy 3 a la Brenda y 3 a la Grisel, pero podremos probar otras formas, que sea 5 a la Brenda y 1 a la Grisel, digamos, o 4 a la Grisel y 2 a la Brenda, cosa de poder repartir y descomponer ese número, ¿no? Para así poder entender que, o sea, no es un número solito, no es el 6, sino que ese número puede ser repartido por cantidades más chiquitas y que al sumar te va a salir un 6 y demás, ¿no? Eso se articula con descomponer un número, ¿no? Después, en ejercicios de seriación, que, por ejemplo, del 1 al 10, podemos hacer cajitas que tengan los números y que el niño no se las apile desde el 1, 2, 3, 4, 5 o al revés, 10, 9, 8, 7, 6, eso para trabajar en clases, ¿no? Bueno, después repetir una cadena numérica, digamos que puede repetir, no sé, desde el 4 hasta el 10, 4, 5, 6, de ida, de vuelta, o sea, no sé cómo se dice, en orden ascendente o descendente, y bueno, y demás, ¿no? Creo que eso es todo lo que podríamos trabajar dentro de la discalculia. Obviamente se pueden trabajar muchas cosas, pero es como que les estamos planteando en base a todo lo que hemos querido abarcar, ¿no? Entonces, pero como les decía, es muy importante trabajar en casa y en clase y entender que es un trabajo multidisciplinario, por así decirlo, que sí, o sea, que se tiene que trabajar en casa, como también se tiene que trabajar en clases, ¿no? Es muy importante porque igual dentro de tu casa, tu mamá te va a dar, o sea, le va a dar la motivación al niño, lo va a incentivar en que en todo momento, digamos, esté desarrollando, esté practicando, esté pensando, ¿no? Y bueno, eso, creo que ya con eso hemos llegado a todas las conclusiones. Y bueno, estas eran las actividades de juegos en casa, cocinar juntos, ir al supermercado, eso ya se los iré explicando. Y bueno, eso, muchas gracias. Bueno, chicas, chicos, para terminar vamos a hacer un quizzes para ver si cómo hemos agarrado y toda esta información durante toda la exposición. Son 11 preguntas con respuestas de verdadero o falso, o sea que no nos va a tomar mucho tiempo. Les he pasado por el chat de aquí de Zoom y por nuestro grupo en WhatsApp, así que si pueden ir entrando, por favor. Y ahorita comparto mi pantalla. Bien, curso, por favor, colaboremos con el grupo expositor. Únanse, chicos, porfa, y igual vamos a ir complementando a las preguntitas, ¿no? Váyanse uniendo. Mateo, no sé si puedes compartir tu pantalla del quizzes, por favor. Sí, ahorita, eso estoy haciendo. Súper. Un ratito. Y ya está. Yo voy a hacer con ustedes igual, así para que vayamos
haciendo todos juntos. Los esperamos un ratito, unos minutitos más, unos segundos más que minutos. Vayan haciendo igual, chicas, chicos. Tal vez alguien quiera responder esta pregunta. Nadie, Es ¿no? verdadero, creo. Verdadero, Mati. Verdadero. Sí, es verdadero. Correcto. La intervención psicológica para niños con discalculia se centra en la educación del individuo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Bien. El maestro debe ser indiferente a la hora de trabajar con niños con discalculia, sea el tipo de discalculia que sea, ¿verdadero o falso? Falso. La atención dividida esta habilidad es importante ya que permite atender a dos estímulos al mismo tiempo, ¿verdadero o falso? Verdadero. La comorbilidad del trastorno de discalculia con la dislexia se basa en que ambas son de carácter genético y presentan déficits cognitivos comunes que dificultan el aprendizaje de la lectura y también de la aritmética, falso o verdadero. 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 ¿Qué es la memoria Ya. de trabajo? Es una habilidad cognitiva que se refiere al almacenamiento temporal y la capacidad de manipular información para realizar tareas complejas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. En la sistematización de los síntomas de la discalculia están los números y los signos, seriación numérica y operaciones de cálculos mentales, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Todo niño con dificultades en las matemáticas tiene principios de discalculia, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Correcto. ¿Cuál es la definición de discalculia? Es un trastorno específico del desarrollo de base biológica que afecta profundamente al aprendizaje de las capacidades aritméticas y las matemáticas. Muchas veces se define como dislexia matemática, ¿verdadero o falso?
Verdadero. Perfecto, eso era. Y esta es la que podemos mejorar. La representación analógica. Seguimos. Dale, dale. Ya. La representación analógica de las cantidades explica los números como una distribución de actividad sobre una línea mental numérica analógica. Se localiza en la región parietal inferior a nivel bilateral. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Super. Eso era, chicas. Ahí están los chicos y chicas, Moni. Esas son las respuestas. Y bueno, creo que hemos podido llegar a una buena conclusión de que hemos podido asimilar bien la exposición. Bien, gracias. Curso, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún tipo de complemento que deseen por parte del grupo expositor? Algo que quedó colgado, tal vez, algo que les generó dudas, puede ser también. Tengo una pregunta, Moni. Por favor, Adriana. Tal vez desde la experiencia que tengo, ahora estoy trabajando con una niña que al momento de dictarle, digamos, yo le dicto 50 y escribe 15. Y ya he visto, digamos, un indicador. Y además de esto, cuando tiene que contar, como decía Ross, cuenta con sus deditos. Ella tiene 8 años. E incluso me dice, ¿me prestas tus dedos? Entonces yo le doy mis dedos y con eso continúa. Entonces puede ver, digamos así, algo mixto o una discalculia con otra o qué cantidad de discalculias, no sé cómo se puede presentar esto. Gracias, Adriana. A ver, curso. No sé si alguien más quiere responder o... Sí, o sea, Ya. yo puedo responder, no hay ningún problema. Como hemos estado viendo que son varios tipos de dislexia, que hay varios tipos de dislexia en todo caso, sería no profundizar más en algunos puntos de estos, ¿no? Ahora, nosotros no te podemos decir, no, puedes hacer esto o otro, puedes hacer esto o esto otro, ¿no? Lo ideal tal vez sea que puedas ver algunos tests, algunas pruebas que hablen sobre dislexia, ¿no? Pero básicamente lo que tú nos estás contando de los numeritos, de usar los dedos, ¿no? Sus manos puede estar asociada a una dislexia operacional, por ejemplo, ¿no? O a una ideodiagnóstica. A cualquiera de esas dos, ¿no? Que es lo que estabas mencionando antes. Sí, complementando igual, hemos visto igual, ¿no? Varios tipos de dislexia y como decía Mateo, por ejemplo, hablábamos de la operacional que nos dice que un niño no puede realizar cálculos ni mental ni escritamente, digamos, ¿no? Entonces podría ¿cómo se dice? Podría ser una dislexia, perdón, una discalculia operacional o una mezcla igual de diferentes otras, ¿no? E igual como les hemos explicado anteriormente, los síntomas no son, o sea, los síntomas y manifestaciones no son únicos, digamos, ¿no? No solo va a tener un síntoma, una manifestación, o sea, no solo va a contar con sus deditos, sino que también puede hacer ese cambio que decía 50-15, y también puede ser que al dictarle igual, en vez de ponerle 5 más 5, ella ponga 5 por 5. Entonces, es bien importante que entendamos que los síntomas y manifestaciones de la discalculia no son únicas, o sea, no se van a presentar solo uno, sino que van a ser varios. Exacto, como dicen los chicos, tanto Mateo como Ross, y si se dan cuenta, si bien estamos dentro de las dificultades de aprendizaje específico, cada una de estas tiene sus propias
particularidades, por así decirlo. En todo caso, en relación a la discalculia específicamente, no hay un solo síntoma aislado. Bueno, en las otras tampoco, ¿no? Pero acá, dada la diversidad de características que pueden estar presentes, tenemos que ir como que tomando notas, si ustedes quieren, de cuáles dificultades se van presentando, ¿no? A veces puede ser una cosa simplemente aislada, circunstancial, que puede venir por muchas situaciones. Justamente ahí es donde cuando, como dice Adriana, yo voy notando ciertas cosas, tengo que prestar más atención, qué tan recurrente es, qué tan frecuentemente se da, qué tanto permanece en el tiempo, porque a veces pasa que pueden ser situaciones así sumamente aisladas que están presentes en un tiempo muy cortito y después pareciera que ya le captó, ya entendió mejor, le dieron más tiempo para que capte aquello, para que asimile y pasa, ¿no? Entonces, creo que en el caso de la discalculia hay que considerar mucho la permanencia en el tiempo y la recurrencia de todos estos elementos o características que están presentes, ¿no? En todo caso, no hay no hay un solo elemento que te diga, este elemento es para esto, este elemento es para el otro, sino los diferentes tipos que han dicho los chicos van a conllevar en sí mismo varios, ¿cómo se diría? Varias características para ser identificados, ¿no? 1. 2, la edad es sumamente importante. No es lo mismo que nos decía Adriana, que ya tenga 8 años a que tenga 6. Es súper importante en la discalculia tomar como parámetro la edad. Y otro elemento no menos importante es tomar como parámetro también el grado escolar. Ustedes saben que en todo aprendizaje se va de lo más simple a lo más complejo y las matemáticas no son la excepción. Tal vez en las matemáticas es donde más presente está el grado de complejidad que se va añadiendo a medida que se va avanzando en la escolaridad, ¿no? Entonces, el tipo de aprendizaje propio del grado escolar es el que de alguna manera nosotros también ya nos va a dar pautas. Obviamente vamos a comenzar de lo más básico, el niño va subiendo en grado escolar y sus dificultades van a ir también incrementándose. Algunas aumentando y otras manteniéndose sin ver mayor mejoría, entre comillas, en las mismas, ¿no? Entonces, en el caso de la dislexia son muchos elementos los que tenemos que contemplar. Así por lo que tú dices, Micaela, probablemente sí ya estarías al frente de un niño que pudiera estar, o de una niña en este caso, creo que has dicho que era niña, presentando ya una discalculia, ¿no? Entonces, ya con lo que tú has detectado, es importante empezar a darle, como decía Ros, las herramientas, porque, a ver, no siempre van a haber otras personas que le puedan prestar sus dedos, ¿no ve? En ese caso tú trabajas con ella, te pide a ti, pero mañana pasado que le va a pedir, no sé, pues a la profesora, al compañero. Entonces ya hay que comenzar a darle herramientas como para que no dependa tanto de dedos suyos y dedos de los demás y hasta que no logre superar aquello, darle las herramientas que le ayuden a poder reencaminar esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mami, igual Sí. complementando a eso, tal vez ahorita se me venía pensando igual trabajar eso del encolumnamiento, ¿no? Para evitar ese 15, ese 50, mostrarle, mira, las unidades van aquí a la derechita, las decenas, las centenas, creo que igual eso podría ayudarte. Totalmente. No, sí, totalmente. Además que si ustedes se dan cuenta, chicos, miren la importancia, y por eso también se tocan estos temas en particular, la importancia de estimular las funciones básicas en los niños. Pareciera que cuando hemos visto el tema, sí, izquierda, derecha, arriba, abajo, detrás, delante, hoy, ayer, parecieran que son cosas así muy banales, ¿no es cierto? Ay, no, pero sí, pues a ver, lunes, martes, jueves, viernes, pero fíjense la importancia que tienen estas situaciones aparentemente banales desde el punto de vista de una buena estimulación como para ya ir generando en los niños elementos y, como dice, funciones de base para que cuando ingresen al sistema escolar, esto de ayer, o antes, mañana, pasado, arriba, abajo, izquierda, derecha, no sé, pues diagonal, no sé,
vayan relacionando y vayan siendo capaces de poder traslacionar a un aprendizaje formal. Entonces, para mí, la estimulación en los niños es uno de los pilares más importantes que se pueda tener. Si pese a tener una buena, por no decir excelente estimulación, yo voy viendo ciertos elementos en las diferentes dificultades de aprendizaje, ok, entonces ahí tengo que yo parar orejas, ¿no? Porque ya estoy frente a una dificultad de aprendizaje específica que yo tengo que ver por dónde se origina, qué características tiene y no achacar, porque es muy fácil. Sí, es que no ha tenido buena estimulación. Ya, esa sí es una de las grandes, de los grandes inicios. Pero, ¿y qué hay cuando sí he tenido una muy buena, por no decir excelente estimulación, y pese a eso va presentando dificultades? Ahí también nos marca la diferencia para hacer un buen diagnóstico y ver qué áreas voy a intervenir para, dentro de márgenes, poder trabajar en esa situación de aprendizaje que ya se está detectando o ya se ha detectado, ¿no? Entonces, creo que con esto que nos están exponiendo los diferentes grupos, ya nos queda clarísimo cuál es la finalidad de que realmente el niño se ubique en el tiempo, se ubique en el espacio, ¿no es cierto? Vaya teniendo una noción temporal, espacial y su propio esquema corporal, que es de donde partimos inicialmente, para poder proyectar todas estas situaciones en un entorno y un entorno que después va a aterrizar en diferentes elementos del aprendizaje, ¿no? Entonces, acá clarito se puede ver la importancia en la seriación, un antes, un después. ¿Sí? Lo que yo podía trabajar cotidianamente en qué viene después del lunes, qué viene antes del sábado y demás, muy de forma verbal y muy cotidiana, si ustedes quieren, se va a ver reflejado en esta seriación, un antes, un después, qué le sigue a, qué viene antes de, qué es un mayor qué es un menor qué significa añadir, sumar, qué significa sustraer, restar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es súper importante ir haciendo este seguimiento. Si yo ya voy viendo que el niño en ese proceso preescolar, pese a la estimulación, sigue con dificultades, ya son momentos para parar orejas, como digo yo comúnmente. Obviamente habrá trastornos que hasta que no entre una escolaridad formal y no haya terminado, entre comillas, de asentar ese aprendizaje, no lo voy a poder diagnosticar. Evidentemente sí, pero no son todos. Y creo que con los números tenemos una pauta muy clara desde que el niño ya está en preescolar, ¿no? Entonces, ahí hay que prestar mucha atención, empezar a redoblar los esfuerzos en áreas o funciones específicas previas al aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Dentro de lo que son funciones básicas para el aprendizaje, vamos a tener la función de la correspondencia, vamos a tener la cardinalidad, vamos a tener la seriación, implícita, directa o indirectamente la percepción, ¿no es cierto? Que ya son pues elementos, son las precurrentes que van a ir nomás formando el cimiento para lo que después serán las matemáticas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Curso? Moni, perdón, para aumentar también sobre este tema, ¿no? De lo que Sí. tú ya has mencionado y Rosa ha mencionado, hemos hecho bastante hincapié en la familia, ¿no? Entonces también es bueno hacer que empieces a trabajar con la familia, ¿no? La Rosa ha mencionado bastantes actividades que puedes hacer dentro de casa, ¿no? Y ahora que por estas situaciones estamos más en casa, entonces es mucho más fácil que en este caso la niña pueda empezar a, como dice la Moni, a sentar esas funciones de base, ¿no? No, es súper importante lo que dijeron los chicos, gracias Mateo, porque a ver, ¿qué pasa? Es que no le gustan las matemáticas, es que a mí tampoco me gustaban, a su papá tampoco le gustaban, o sea, siempre hay eso del gusto y no de gusto, ¿no ve? Y la familia a veces tiene que concientizar, introyectar y entender que hay situaciones de aprendizaje que no vienen por el gusto o no gusto, que puede tener un peso, sí, pero a ver, puede a mí no gustarme las matemáticas, pero no por eso no voy a sumar, no voy a restar, no voy a multiplicar, lo voy a hacer. Pese a que no me guste, lo haré más lento, lo haré con desagrado, tendré mis confusiones. Ok, sí, puede estar presente el gusto o no gusto, pero ya cuando hablamos de
dificultades de aprendizaje, y esto pasa mucho. Bueno, de los 3 que hemos visto hasta el momento, la discalculia es la que menos porcentaje de incidencia tiene en el aprendizaje formal. No quiero decir que no esté presente, sí está presente, sí nos podemos topar con algún niño o niña que presente esto, pero si comparamos con una dislexia, la incidencia de la discalculia siempre va a ser en menor cantidad, en menor grado, ¿ya? Pero la familia no pareciera que a veces se agarra de, es que no le gusta, es que es muy difícil para él, y lo entiendo, a mí tampoco. Entonces, ahí también la concientización, como dicen los chicos, en la familia es sumamente importante, ¿no? Porque es muy frecuente escuchar niños que tienen discalculia y que la familia te diga, es que no le gusta, es que le es muy difícil, es que como no puede, peor, pues no le gusta, ¿no? Entonces, insisto, no viene por gusto o no gusto, viene por concientizar y darme cuenta de que va más allá de que me guste o no me guste. Muchas cosas pueden no gustarnos en diferentes aspectos, en diferentes edades, en diferentes grados, pero no por ello dejamos de hacerlas, ¿verdad? Que nos pueda costar un poquito más, sí, pero las hacemos. Entonces, ahí la familia, muy bien, chicos, tiene un factor sumamente importante de intervención, de colaboración, de involucramiento en esta situación, porque los niños por sí solos no lo van a hacer. Y a eso sí tendríamos que tal vez un poquito presionar, si vale el término, también al colegio, ¿no? Porque es más fácil para el colegio sí generalizar, no sé, que la familia vea. Bueno, pero está pues en el colegio, ¿no? Entonces la familia va a ver, pero el colegio también tiene que ver esto, ¿no? Y ver, y como decían, brindarle las herramientas. Entiendo que en un curso de 50 niños personalizar con él o ella que tiene esto es difícil, entiendo, pero tal vez ponerme un poco de ese lugar y flexibilizar, personalizar en pequeños tiempos que se tengan, cuestión de que también de alguna manera el colegio pudiera colaborar. Pero acá la familia es clave. Si bien en otra dificultad se habla de un equipo multidisciplinar donde todos aportamos, en este caso la familia tal vez juega un papel protagónico más importante en relación a otras dificultades. Bien, ok. ¿Alguna otra pregunta, curso? Sí. Sí. Muy buena tu pregunta, Roberto. Y sí, hay casos en los que nos topamos que hay una dificultad asociada con otra. En esos casos es importantísima, y acá voy a resaltar mucho la importancia del proceso de evaluación, tanto psicólogos como psicopedagogos. Bien, la evaluación, si bien no es lo único en nuestro desempeño profesional, en ciertos casos o en ciertas situaciones juega un papel sumamente importante. Porque a partir de la evaluación yo voy a poder determinar el grado de la presencia de la dificultad y cuál puede pesar más que cuál, porque puede ser que haya, como dice Roberto, de hecho a veces se presentan casos un poquito más complicados donde hay muchos elementos y síntomas de dislexia que van asociados a muchos elementos y síntomas de la discalculia, utilizando entre comillas el término síntomas, ¿ya? Porque no estamos hablando de un ámbito médico como tal, pero para que se entienda. Entonces, en ese sentido, la evaluación es la que les va a dar a ustedes la pauta de, porque puede ser que la base sea la dislexia y a partir de ciertos elementos de la dislexia se hayan ido asociados a una discalculia, ¿no? En el caso de las inversiones, en el caso de las dificultades en el encolumnamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí Roberto y curso en general, la evaluación psicológica o la evaluación psicopedagógica va a ser la que te va a delimitar de alguna manera cuál es la dificultad que pesa más, porque puede ser que estemos hablando de una discalculia, pero como elementos, ¿no es cierto?, que han sido descolgados, si vale el término descolgar, o se han ido asociando a partir de tener la dislexia como base. Entonces, ahí hay que intervenir los elementos y las características, no tanto la dislexia por un lado y la discalculia por el otro, porque vamos a ver que hay elementos que corresponden y uno va a ser la causa del otro y va a interferir en las matemáticas y también va a interferir en la lectura. Entonces, en ese sentido, más que
tratar, entre comillas, por separado la dificultad de aprendizaje, vamos a ir a intervenir en los elementos presentes que nos están mostrando a partir de una evaluación que uno va a ser la consecuencia del otro, o utilizando un término muy conductista, uno va a reforzar no adecuadamente la presencia del otro, ¿no? Entonces ahí se ataca, perdón, no es un término correcto, perdón, se va a intervenir en estos elementos más allá de que sea dislexia y discalculia, en la generalidad del término, ¿no? Donde tenemos que ir a trabajar es justamente en estos elementos que son los causantes para que se den las repercusiones tanto en la lectura como en las matemáticas. Bien, no es tanto por trastorno el tratamiento, sino por los elementos combinados que están presentes en ese caso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, curso. Entonces ya nos hemos excedido bastante. Mil disculpas a todos por el tiempo, pero hay cositas que a veces son importantes terminar de aclararlas. En todo caso, voy a pedir al último grupo del día jueves, por favor, son solamente 4. Entonces, aludiendo que son solamente 4, que terminen unos 12 minutitos antes del fin de clase para que yo pueda hacer algunas aclaraciones ya en lo que sería el examen final, ya confirmar fecha, aunque ya la habíamos puesto, reconfirmarla y hacer algunas pequeñas aclaraciones. Entonces, por favor, el grupo de disortografía termine unos 12 minutitos antes del fin de clase para poder darme el tiempo de poder hacer algunos afinamientos al respecto. Bien, les voy a pedir también, dado que sería nuestro último encuentro, aunque sea de manera virtual, que cada uno de ustedes contemple el hecho de encender las cámaras, ya que va a ser el último encuentro entre nosotros. Por lo menos tendré el gusto de verlos a todos los que vayan a estar presentes en la clase del día jueves. Bien, entonces, nada, grupo, tengan un excelente fin de semana, curso en general, que sea muy positivo, y nos estamos volviendo a conectar, si Dios quiere, el día jueves, ¿sí? Entonces, gracias a todos por su presencia y hasta el jueves que viene. Dejo de compartir. Gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Adiós, gracias. Adiós.